ponencia de clausura, pero antes voy a daros un aviso, que es que Lucía generosamente nos ha traído su oración, la que ha recitado. Haremos luego fotocopias al terminar y quien quiera una copia pues la puede recoger en recepción. Y ya sin más dilación vamos a comenzar el broche final del Congreso, que va a presentar Diana Sofía Giraldo, que es comunicadora social, periodista y decana de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana, politóloga de la Universidad Sergio Arboleda, periodista política del noticiero de televisión Promec, periodista política del Noticiero Nacional de Televisión y directora del noticiero de televisión 24 horas, muchísimas cosas, editora política del noticiero de las 7 y resumo diciendo que muchísimos más medios. Es fundadora y decana de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda, columnista de varios periódicos, cofundadora de congresos internacionales sobre víctimas del terrorismo, y aquí pone también varios, conferencista nacional e internacional en temas relacionados con el ejercicio del periodismo, la educación de los periodistas, el derecho a la información y la responsabilidad de los comunicadores, y seguro que muchas más cosas que no están aquí. También ha sido directora conmigo de este congreso y me ha soportado con paciencia, pidiendo fechas, datos, etcétera. Y va a dar su conferencia y testimonio de clausura, la donación del dolor en la sanación de las víctimas. Pues muchísimas gracias, Diana, por darnos el honor de cerrar el congreso. Soy yo la que está profundamente agradecida con el padre Javier, con el CITES, con el padre Rómulo, con la Universidad de la Mística, este sitio donde se encuentran seres humanos integrales y tienen la audacia de soñar, de pensar y de reflexionar con los pies bien puestos en el siglo XXI. Y Maribel, felicitaciones a ti por haber traído este congreso tan extraordinario y conservarlo a través de los años. Un sitio extraordinario también de reflexión, de pensamiento, de ciencia, de espiritualidad, de oración. He sido una bendecida de haberlos conocido y muchas gracias por haber confiado en nosotros. Yo quiero empezar con una oración. Siempre le pido a Dios Padre que me enseñe a amar con locura a su Hijo. Le pido a Dios Hijo que me dé la gracia de la confianza plena en la misericordia del Padre y que me haga dócil a su voluntad. Y a Dios Espíritu Santo, que contagie los corazones con el incendio del fuego de su amor. Le pido a Él que ponga en mí las palabras para transmitir este testimonio, conferencia de vida, donde soy una bendecida. Creí salir al rescate de la dignidad de los más adoloridos de mi país, y en el camino, y especialmente en esta casa, un día desperté y me di cuenta que había salido al rescate de mi propia dignidad y que tenía que reencontrarme, sanarme antes de empezar a dar. Soy periodista, politóloga, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy teóloga. Pido perdón y excusas anticipadas a quienes, si hago afirmaciones que no correspondan de pronto a la ciencia, pero que han partido de un trabajo con víctimas y una observación de ellas durante 13 años. Lo que voy a compartir es porque lo aprendí observándolas, porque lo aprendí de su dignidad, porque lo aprendí de su amor, porque lo aprendí de su capacidad de misericordia, porque lo aprendí de la capacidad y de la observación. Ellos han nadado en las profundidades de su propia alma, en zonas muy oscuras, hasta encontrarse a sí mismos y después encontrarse con Dios, con la libertad y con la resurrección. Porque los testimonios, como lo hemos dicho a través de estos 2 días que hemos escuchado acá, son testimonios de personas resucitadas, que en los momentos de mayor
dolor, impotencia, miseria, oscuridad, soledad, desazón, abandono, sin razón. Justamente en ese límite es cuando aparece Él. Cuando nos entregamos, cuando nos soltamos y cuando nos reconocemos en nuestra miseria y nos reconocemos aún en nuestro pecado, Él aparece, como lo hemos visto y escuchado en esos testimonios tan extraordinarios de víctimas españolas y colombianas que han renacido precisamente en las zonas más extremas del dolor. Colombia, para dar un poco de contexto, Colombia es hoy como un gran hospital de campaña para enfermos del alma. Parto de las sabias palabras de ese Papa extraordinario que tenemos ahora, el Papa Francisco, para dibujar nuestra sed de paz, nuestra sed de amor, nuestra sed de reconciliación, nuestra sed de misericordia, nuestro cansancio de sufrimiento y dolor. Se podría decir que Colombia es hoy como un gran hospital de campaña, en donde todos, víctimas y victimarios, necesitamos con urgencia esos primeros auxilios espirituales para curar las heridas sangrantes dejadas por una confrontación de más de 50 años, antes de someternos a una cirugía de corazón abierto como la que estamos viviendo en este momento. Es tan grande el sufrimiento acumulado de quienes han padecido directamente la violencia, y ustedes lo han escuchado en estos días: secuestros, masacres, minas, violencia sexual, extorsión, desapariciones, y el de todos los colombianos afectados, agobiados. Estamos muy cansados y tristes por la sinrazón de la guerra, que unos y otros peregrinamos buscando un abrazo de amor, un lugar seguro donde dejar descansar nuestro desconsuelo, donde darle sentido a un caudal inmenso, infinito de dolor inútil. ¿Dónde dejar descansar tanto dolor, tanta sed de amor, tanta necesidad de un abrazo? Ese lugar existe. Primero lo conocí en clase con el padre Javier. En la canción 39 del diálogo entre el alma y el esposo, en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, nos habla de él. Entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado, y a su labor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Así queremos estar los colombianos, descansando nuestro dolor y nuestro cansancio de violencia en los brazos del amado. La respuesta a la pregunta sobre qué hacer con ese caudal inmenso de sufrimiento inútil la encontramos en muchos santos, la encontramos en muchas víctimas, la vemos todos los días. Por ejemplo, Santa María Faustina Kowalska aprovechó hasta el último segundo de sufrimiento, de miseria, de pecado, de malestar, para entregarlo, para ponerlo a los pies de Cristo por la redención de los pecadores, para unirlo a su dolor y a su sufrimiento como ofrenda al Padre, para que Él lo transforme en bendiciones y en resurrección para otros. Su vida fue una donación de sí misma por amor a Él, igual que Juan Pablo II, y como decía muy bien el cardenal Casper, él fue una homilía viviente. La donación de su sufrimiento fue un cántico anunciado de resurrección. O como esa santa maravillosa que espero poder un día venir a estudiar con calma a esta casa y que da el título a esta cátedra, Edith Stein. Su vida fue una donación perfecta y permanente de amor por el pueblo judío y por el sufrimiento de otros. O como lo hace Pastora, después de tanto dolor y la pérdida de sus hijos, amando, bendiciendo, curando heridas de víctimas, pero curando heridas también de victimarios. Y como pastor a otros, Sigifredo, que se ha dedicado a defender a otros, que como él han sido víctimas de injusticia y han sido revictimizados. La capacidad de encontrarse en el otro, de mirarse en el dolor del otro, de mirarse en los ojos de la dignidad del otro, de rescatarse a sí mismo a partir de la conciencia
de la dignidad y de la luz de Dios que resplandece en el otro. Pensamos por primera vez, ¿qué pasaría si Colombia un día donara ese caudal inmenso de sufrimientos pasados, presentes y futuros como semillas de resurrección? Una frase muy bella que alguien mencionó el primer día que estábamos acá, y es que la semilla muere para resucitar. Todos estos seres extraordinarios que hemos escuchado, que han llegado al límite de la muerte para encontrarse con Él y florecer. ¿Qué pasa si todo ese sufrimiento deja de ser inútil, deja de ser un sufrimiento vano y se pone a los pies de Cristo y se dona al Padre como semilla de resurrección para que bendiga a nuestro país? Hace unos años, en una peregrinación mariana en Fátima, escribí algunas cosas y le decía ahora a Maribel que me daba un poquito de pudor contar ciertas cosas porque uno teme al que dirán, sobre todo cuando se trabaja en el periodismo y cuando uno quiere ver, tocar, oír, probar. Pero vamos a hablar de esas cosas. En Fátima, hace, no sé, 5 o 6 años, sentí y escribí: hay que donar el dolor de Colombia, unirlo a los pies de Cristo para que tenga sentido de resurrección. Ahora vuelvo sobre ese tema. En la Fundación Víctimas Visibles empezamos a trabajar en el 2001. Decidimos viajar a la periferia del dolor de la que habla el Papa Francisco, creyendo que teníamos que dar algo que dar, sin sospechar que fuimos nosotros los bendecidos. Inicialmente uno no da sino de lo poco que tiene, y pues si sé comunicar, si tengo capacidad de interlocución con sectores de poder, voy a poner esa capacidad, esa interlocución al servicio de los más débiles en la cadena del horror, de las víctimas. Creamos los congresos internacionales sobre víctimas del terrorismo con la San Pablo CEU. ¿Y qué aprendimos escuchando a las víctimas? Primero, cuando la víctima hace catarsis pública de su dolor, contribuye a su sanación. Pero cuando la sociedad escucha, se apropia de ese duelo, se identifica, se reconoce, esas personas dejan de hacer duelos en privado y en secreto, perseguidos y estigmatizados. La sociedad se apropia de esos duelos, los vuelve colectivos, los transforma en memoria, y es una sociedad que se empodera y está en capacidad de apropiarse de esos sufrimientos. Por eso quisimos darles visibilidad, interlocución democrática, que las víctimas no fueran tratadas más como NN, como datos estadísticos, como un número que no despierta la solidaridad de nadie. Que las víctimas tuvieran un rostro, una historia de vida, un antes, un después. Una María Rubi, que con coraje le arrebata a su hijo a la guerrilla, una María C., que soñaba con sacar sus hijos adelante y ahora abraza cantidad de niñitos que corren por Machuca, una pastora que va a la cárcel permanentemente a ayudar a otros, un profesor liscano extraordinario que nos habla de libertad interior y de navegación en las profundidades del alma. Es decir, cuando tenemos un rostro, una historia de vida, un antes, un después, nos identificamos como seres humanos. Eso fue lo que quisimos hacer con los congresos internacionales sobre víctimas del terrorismo. Pero empezamos a darnos cuenta que no era suficiente, porque el dolor seguía, las necesidades seguían, y dijimos, no, quiero decir que este aprendizaje sobre reconocer a sus víctimas lo aprendimos aquí en España, pero no solamente en la San Pablo CEU, sino que agradezco mucho la presencia de mi amigo Ignacio Pérez, subdirector de Víctimas del Terrorismo del gobierno anterior, porque nos enseñaron, nos educaron, nos empoderaron y nos enseñaron a trabajar con las víctimas y por las víctimas, a dignificarlas y a colocarlas en el lugar que les corresponde en una sociedad que se llame democrática. Después creímos que el tema era políticas públicas. Entonces, ¿cómo es posible que las víctimas no se les reconozcan sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación? Que las víctimas, además de su dolor, tengan que vivir en situaciones de extrema pobreza, escondidas, arrinconadas, revictimizadas, y
también tomamos el ejemplo de España y nos fuimos por todos los partidos políticos a proponerles hacer una ley de víctimas, hacer una ley que les reconociera sus derechos. En Colombia, Mamerto es izquierdista, ¿no? Entonces, hablar de víctimas sonaba Mamerto, sonaba izquierdista, sonaba casi subversivo, porque hablar de la periferia todavía suena subversivo en sociedades que dicen llamarse democráticas. Convencimos al senador Juan Fernando Cristo, se hizo una ley de las más ambiciosas del mundo, donde se reconocen los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, pero como somos los colombianos un poco, exageramos, hablamos de vivienda, de cosas, de educación, de dignificación, llenamos la ley, pero hemos sido incapaces de hacer pedagogía para que las víctimas se apropien de sus derechos, para que se empoderen, para que aprovechen los mecanismos de la ley, para que aprovechen los espacios de participación y para que se hagan respetar sus derechos. Y tan pronto hicimos la ley, la firmamos y no les enseñamos para qué servía, los reflectores mediáticos del mundo y de los colombianos se trasladaron nuevamente a los victimarios. Sin embargo, veíamos que no era suficiente, que ellas seguían con el dolor congelado en el alma. Y dijimos, pero ¿en qué está nuestro trabajo? Y dijimos, hagamos talleres psicoespirituales para que puedan donar ese dolor, para que lo puedan entregar, soltar. Y con un grupo de psicólogos tuvimos el regalo de trabajar con 1.100 víctimas en todo el país. Se les hacían estos talleres, se les permitía hacer catarsis, se les daban herramientas buscando un lugar seguro, pero generalmente viven en zonas muy apartadas y no puede haber una continuidad a estos trabajos. Pero la lección llegó después, porque los primeros días podían sentirse contentas, podrían estar alegres en su casa, podrían retornar con algo de alegría. Pasados 2 o 3 meses, la víctima estaba enfrascada en su misma situación. Entonces, observando a una María C., a una pastora, a doña Emperatriz de Guevara, a doña Nelly, a todas ellas, vimos que las más sanas, las más ligeras de equipaje, se habían convertido en ángeles guardianes de la sociedad para evitar que su tragedia se repitiera en otros. Y entonces nos preguntamos por qué, y descubrimos su espiritualidad. Y aquí me perdonan los psicólogos y los psiquiatras, pero aprendimos que si el psicólogo le dice a una mamá que ha perdido un hijo porque se lo llevó la guerrilla, el otro hijo lo mataron los paramilitares, el marido le pega y le dice que vuelva a ponerse y a vestirse de flores y a vestirse de rosa y abrace a los hijos que le quedan y los ame y los consiente y no los descuide. La ayuda psicológica dura 2, 3 meses, pero si es Dios Padre el que le dice a mi María C. que se vista de flores, de pantalón de flores como ayer, o que se ponga una rosa en su cabeza, o que nos enseñe a bailar reggaetón, ¿sí? Entonces es esa parte espiritual que está mucho más profunda que la parte psicológica, y como conversábamos ahora con Angélica, ¿quién dice que no es así? Si puede estar unas víctimas en Colombia, otras en España, otras en Japón, donde quieran, y los procesos de resurrección han sido los mismos. ¿Quién dice que no es posible? Cuando aparece esa figura, nosotros la llamamos con mucho descaro también con los psicólogos, es la restauración de la autoestima divina, porque cuando uno ha tenido problemas con el padre, como es mi caso, y me voy a atrever a hablar de mí, se la pasa con los psicólogos tratando de ver esa ausencia que significó, porque tengo tanta falta de autoestima, porque me siento mal y acomplejada, ¿no? Pero pensar uno que hay un Dios Padre Todopoderoso del otro lado, que me mira, que me ama, que tiene sed de mi amor, de semejante miserable, y que eso es una cosa del otro mundo maravilloso. Cuando ellas han tenido ese regalo de Dios de reencontrarse con esa paternidad y esa autoestima divina, renacen con una fuerza que es capaz no solo de transformarlas a ellas, sino a los demás. En Fátima,
como les decía, además de eso de hay que donar el dolor de las víctimas, unirlo a la cruz de Cristo para que tenga sentido de resurrección, también un día observando, hablando del pequeño Francisco Marto, pensando que el chiquito ofrecía todo el tiempo su dolor y decía, es que yo quiero consolar a Jesús, dejo de comerme las onces para consolar a Jesús, dejo de esto. Entonces dijimos, oiga, tenemos que adoptarlo porque nosotros queremos consolar a Jesús en las víctimas, pero son ellas más consoladoras, como consolaba María Cecilia a Fedra en sus brazos y le daba amor, compasión, misericordia. Entonces, consolar a Jesús en las víctimas, consolarlo en el dolor del otro. Seguimos por ese camino, seguía por el tema muy periodístico, investigación, narrativo, pero el Señor seguía jalando. Después, siguiendo el ejemplo de Juan Pablo II, alguna vez llevamos la reliquia, su sangre, y la idea era unir la sangre derramada en Colombia a la del beato Juan Pablo II como ofrenda de reparación espiritual por las víctimas. Y nuestros ojos vieron maravillas. Ese 20 de enero había 15.000 personas en la Catedral Primada. Se pedía que se diera la liberación de los últimos soldados y policías en poder de la guerrilla. Todas las víctimas de diferentes partes del país subían al altar y le entregaban su dolor, su sufrimiento a nuestro Señor. Y el día del 6º aniversario de la muerte de Juan Pablo II, la guerrilla tomó la decisión unilateral de entregar a los últimos soldados y policías secuestrados. Aprendiendo de estas mujeres, dijimos, no, todavía no sabemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y créanme que todavía no sé mucho, pero aquí cada vez que vengo a Ávila acabo de entender que debíamos centrar nuestro trabajo en el área psicoespiritual, empezando a realizar retiros espirituales. Hay unos retiros muy famosos que son unos retiros de Maús, donde aprendimos que la gente hacía catarsis pública de su dolor y cuando la gente cuenta sus experiencias, el que está del otro lado analiza su propia situación, se interpela, desarrolla todo un diálogo interior extraordinario y lo hace salir de su propio mundo, porque la verdad es que la mayoría creemos que nuestro mundo somos nosotros, como lo vemos, como lo oímos, y pocas veces salimos de nosotros mismos para ver cómo es el mundo visto por los ojos de los demás. Y en esos retiros pues se daba ese fenómeno, pero faltaba algo. Entonces hemos hecho con 3 elementos nuevos. La donación del dolor, siguiendo el ejemplo de Santa Faustina, de San Juan Pablo II, de Edith Stein. Quisimos no desperdiciar un solo segundo de sufrimiento y miseria, sino unirlo por amor a la cruz de Cristo. Eso lo hacíamos durante la Eucaristía, como ya les he contado. Las víctimas entregaban, donaban, decían, Señor, yo pongo en tus manos lo que yo ya no me siento capaz de llevar. Ayúdame a llevarlo, ofréndalo a Dios Padre, transfórmalo en bendiciones. Lo segundo, aquí quiero contar que en el Congreso Mundial de la Misericordia que se realizó en Colombia recientemente, tuvimos el regalo inmenso de que el cardenal donara ese dolor de Colombia, cumplir la tarea que nos habían puesto en Fátima. Solamente que como todas las cosas extraordinarias y de Dios, solo caímos en cuenta después, pensando para este retiro. Decía nuestro cardenal, todo nuestro sufrimiento pasado, presente y futuro lo donamos hoy a los pies de la cruz de Cristo. Lo unimos al sufrimiento de Cristo, que es el mismo de sufrimiento de Dios con nosotros y por nosotros, para que Dios lo tome, lo acepte como ofrenda y lo transforme en fuerza redentora y salvífica, haciéndolo amor, misericordia. Y nos tomamos una frase prestada del Padre Javier, que dice, no es el sufrimiento el que nos redime, sino el amor. Un sufrimiento que ofrecemos hoy por aquellos que nos han causado tanto dolor, los que han derramado la sangre de sus hermanos, para que Él los transforme y tenga piedad de sus corazones de piedra y de nuestros corazones endurecidos por décadas de violencia. O
sea que todo ese caudal inmenso de Colombia ya fue ofrendado a los pies de Cristo, y con la oración de todos ustedes, Colombia tiene que ser redimida. La segunda parte era la recuperación de la autoestima divina. Aprendimos que como algunos seres humanos tienen problemas de baja autoestima por la ausencia de padre, lo mismo sucedía en nuestra relación con Dios, ¿sí? A quien por el pecado no conocemos. Entonces muchas veces decimos, tan pecadora, tan miserable, pues ¿qué se va a ocupar él de mí? Y muchas veces caemos, volvemos a pecar y no queremos, más bien cortemos, porque si me toca volver a confesarme, él no va a querer saber nada de mí. Nos demoramos en entender es que no nos quiere por dignos, porque no somos dignos de él. Nos quiere tal y como somos, nos quiere miserables, nos quiere en nuestro pecado, nos quiere en nuestra desolación, nos quiere en nuestra duda, nos quiere en nuestra incertidumbre. Y eso también lo aprendí en esta casa, Padre Javier. Nos redescubrió el Señor el valor del sacramento de la confesión para recuperar la autoestima divina, para reconocernos como sus hijos. Cito aquí algo de Sor Faustina Kowalska que dice: di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará a plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose, de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y aún todo estuviera perdido. No es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. Hoy infelices que no disfrutan de ese milagro de la misericordia, lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. Aprendimos en esos retiros, porque habíamos participado en retiros con víctimas, aprendimos durante esos retiros que las víctimas participaban o la gente, y al final iban a la confesión, y muchas de ellas salían heridas, dolidas, salían dolidas de los retiros, no entendíamos por qué. Finalmente un sacerdote amigo carmelita, el padre Mauricio Uribe, me dijo: no es posible que revictimicen a las víctimas. Yo soy incapaz de ir a confesar a un retiro de esos, porque si una mujer viene, por ejemplo, con un hijo al que se lo llevó la guerrilla, el otro los paramilitares, tuvo un aborto, el primer marido le pega, el segundo también, tiene que sostenerlo, está en una zona donde no hay sacerdotes, la traen a la capital, a un retiro espiritual, y después le dicen: no podemos perdonar tus pecados. Eso solo lo puede hacer un obispo. Ese planteamiento, y llegamos a otro retiro espiritual, y otro sacerdote no carmelita, después de escuchar a pastora, me llamó y me dijo: yo no confieso, porque soy incapaz de condenarlas. Yo no participo de este retiro. Hablamos con el cardenal Rubén Salazar, y él ha autorizado que contemos esto en muchos escenarios. El cardenal les dio un permiso especial a estos 30 sacerdotes para que pudieran perdonar esos pecados reservados a los obispos. Podríamos decir, en palabras del Papa Francisco, que les aplicó los primeros auxilios espirituales para cubrir las hemorragias de sus heridas abiertas. Lo que vimos a partir de ese momento fue resurrección. Fedra no puede estar acá porque Fedra está agonizando con un cáncer, es una víctima. Ella fue guerrillera, raspachín, asesinó a su marido, vivía con un dolor profundo. A partir del retiro, Fedra es resurrección. Sus escritos son dignos de publicarse y compararse con cualquier teólogo, con cualquier experto, con cualquier santo. Habla de luz, de amor, de paz, de resurrección, recuperó su vida. Ella es un canto a la vida, un canto al amor, un canto a la presencia viva de Cristo entre nosotros.
Tuvimos unos casos tan extraordinarios, tan maravillosos. Entonces recordamos esas hermosas palabras del Papa Francisco que les hablaba a los sacerdotes. Los sacerdotes, me permito la palabra, asépticos no ayudan a la iglesia. Los sacerdotes de laboratorio. La iglesia podemos pensarla hoy como un hospital de campo. Perdonadme si lo repito, pero lo veo así, lo siento así. Es necesario curar las heridas. Hay mucha gente herida por los problemas materiales, por los escándalos, también en la iglesia. Gente herida de las ilusiones del mundo. Nosotros sacerdotes debemos estar allí, cerca de esta gente. Misericordia significa antes que nada curar las heridas. Cuando uno está herido necesita enseguida esto, no los análisis, como el nivel de colesterol, el azúcar en la sangre. Primero la herida, después se harán las curas especializadas. Pero primero se deben curar las heridas abiertas. Para mí en este momento es muy importante también las heridas escondidas, porque hay gente que se aleja por no dejar ver las heridas escondidas. Pero en el fondo dentro está la herida. Quieren una caricia. Y vosotros, queridos hermanos, le preguntaba el Papa a los sacerdotes, ¿conocéis las heridas de vuestros parroquianos? ¿Las intuís? ¿Estás cerca de ellos? Es la única pregunta. Misericordia significa ni manga ancha ni rigidez. Volvemos al sacramento de la reconciliación. Y pido perdón por hacer esta pregunta tan atrevida de laica, pero ¿son misericordiosos los sacerdotes con otros sacerdotes heridos? ¿Hay misericordia, hay amor y hay vocación de curar heridas? Después de que pasa la parte hermosa de recuperación de esa autoestima, estas mujeres salían con los ojos brillantes. Dios Padre me ama, Dios Padre me quiere, Dios Padre que sabe que soy muy importante para Él. Dios Padre fue una experiencia muy linda. ¿Qué sucedió después? Verdaderos milagros. Fedra muy enferma del cuerpo, pero resucitada del alma. A partir de ese momento su vida ha sido una alabanza permanente a Dios, a la vida, a la misericordia. Fedra se convirtió en una evangelizadora, en una misionera de Dios. Sus escritos, a pesar de su bajo nivel escolar, son extraordinarios. Y como ellas, muchas de estas mujeres han recuperado la alegría de vivir porque Dios Padre las acogió en sus brazos, curó sus heridas. Misericordia en acción. Después de haber recuperado esta autoestima, ser reconocidas por Él, sobreviene la compasión con ellas mismas y con los demás. Perdonarse para perdonar, y esto me lo enseñó Pastora. Si Dios me ama y me perdona, yo puedo amar y perdonar. Para ellas, perdonar es amarse en su dignidad de hijas de Dios. Y como han profundizado tanto en el interior de su alma, saben que se reencuentran cuando salen a tender la mano y a curar las heridas del otro, como lo hizo Pastora con el asesino de su padre y con el asesino de su hijo. En los retiros también nos encomendamos a la intercesión de la Virgen María bajo la advocación de Fátima. Decimos, oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbralos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Y en todo este aprendizaje maravilloso, también le hemos preguntado a los santos, a Teresa, y aquí voy a encontrar las citas de ella, porque ahora nos hablan en Colombia, de perdón, de reconciliación, y como decía Sigifredo, una cosa es el perdón personal, el perdón espiritual, otra cosa es el perdón social, pero también necesitamos ver que haya arrepentimiento, propósito de enmienda, ¿cómo se llaman todos los pasos? Que es arrepentir y prometer no volver a hacerlo, ¿verdad? Sí, ya, bueno, aquí me entonces me voy a tomar un atrevimiento, y lo hago porque él lo hizo público, y si no, porque era el Congreso de la Misericordia y el cardenal me dijo, ayúdame a hacer ese texto, y yo duré 4 meses llorando, porque es que perdonar a un victimario
que decapitó, que asesinó, que fue y incendió Machuca y se llevó a los niños, María C. me producía ira. Yo creo que lloré más que ellas durante estos 4 meses tratando de construir esa ponencia. Y él lo hizo público, que fue a 4 manos, y por eso me tomo el atrevimiento de citar algunos párrafos. Me sitúo en Bojayá. La guerrilla y los paramilitares atacan con cilindros de gas convertidos en bomba a la iglesia, donde se han refugiado decenas de familias con sus niños. El ruido ensordecedor es el preludio de cuerpos destrozados que segundos antes se aferraban con desesperación a la vida. ¿Dónde estaba Dios que no protegió los cuerpos frágiles, ni siquiera de los pequeñitos? ¿Porque Dios no tuvo compasión de quienes corrieron aterrorizados a su iglesia buscando misericordia? ¿Porque no tuvo misericordia del párroco Antún Ramos, quien vio volar en pedazos los cuerpos de 12 de los 15 integrantes de su grupo de trabajo? Otra escena: soldados y policías con la mirada perdida más allá de las jaulas de alambre, dentro de las que transcurrieron secuestrados sus días y sus noches, algunos hasta 14 años. Las cadenas que colgaban de sus cuellos fueron más ligeras que sus lágrimas. La oscuridad interior llegó a ser más oscura que la ausencia del sol. Porque aún hay dolor, porque aún hoy el dolor permanece congelado en el alma de quienes no han podido concluir sus duelos. Porque se permitió que la dignidad humana fuera conculcada, pisoteada, aprisionada en jaulas infrahumanas. Machuca, 1998. Un grupo guerrillero dinamita el oleoducto que atraviesa el pequeño poblado. El fuego se propaga incontrolable y mueren incinerados 89 seres humanos, entre niños, jóvenes y adultos. ¿Por qué el Señor dejó viva a María Cecilia para que viera morir a su marido y a sus 3 chiquitos? El país se ha sobrecogido de horror al descubrir, por ejemplo, aquella infamia inaudita que hemos llamado falsos positivos. Se necesitaba mostrar resultados dentro del mismo Estado. Había que encontrar cadáveres y los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate, personas lisiadas, personas con problemas mentales. Había que mostrar que se era eficaz en una guerra que se ganaba poco a base de estadísticas, de datos de bajas. ¿Dónde estaba el Señor cuando una inconsolable madre recibe el cuerpo inerme de su hijo discapacitado mental, con el INRI de haber muerto como un subversivo en combate? ¿Dónde estaba Dios? Él estaba en la cruz. Sí, crucificado, sufriendo en el desgarro de su propia carne el dolor de quienes se refugiaron en la iglesia de Bojayá, al lado de las madres y esposas que, como su madre la Virgen María, esperaban volver a abrazar el cuerpo helado de sus hijos. Como Mary Moreno, madre del subintendente de la policía Álvaro Moreno, a quien esperó al pie de la cruz durante 11 años, 9 meses y 29 días, mientras pasaba 1 y 1000 veces las cuentas del rosario para recibirlo en una bolsa de polietileno. El Señor estaba en Machuca, abrazando el corazón de María Cecilia, que no ha dejado de latir para amarlo ni un solo día de su vida. El Señor estaba en la dulzura con la que Pastora curó las heridas del asesino de su propio hijo. Estaba de rodillas al lado de María Teresa, incendiando su corazón de esperanza. El Señor ha estado a nuestro lado en los momentos de mayor desesperación, cuando nuestra voz es asumida por la suya preguntando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre, en su infinito amor a la humanidad, quiere cargar sobre Cristo toda la realidad del pecado del hombre, para poder destruir el pecado y la muerte y dar al hombre la posibilidad de vivir una vida nueva, de resucitar con Él, con las palabras de la carta a los Hebreos. ¿No es Cristo el sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado? ¿Y qué pasa con los victimarios? Porque para entender esto, Dios ha respetado nuestro libre albedrío. Nos ama tanto, tanto, tanto que nos regaló el mayor tesoro, el libre albedrío, la libertad, para decirle incluso que no queremos nada con Él. Para mirar el tema de la misericordia de las víctimas, hay que mirar a Cristo como víctimas. Palabras de nuestro cardenal.
ya que en él Dios quiso hacerse víctima para que todas las víctimas pudieran descubrir el sentido profundo de su dolor y pudieran transformarlo con la fuerza de la resurrección. ¿Y qué pasa con la víctima? Cuando la víctima perdona, se desencadena. Cuando la víctima perdona, se libera. Cuando la víctima perdona, se desengancha. Cuando la víctima perdona, resucita. La misericordia en la víctima se llama perdón. Y el perdón sana, en primer lugar, a quien lo otorga. Y decía nuestro cardenal, sobre esa, hablábamos del catecismo que empezaba con esa frase de Juan Pablo II de que el hombre es capaz de Dios. Y si el hombre es capaz de Dios, el hombre es capaz de amor. Y si es capaz de amor, como estas niñas maravillosas y estos hombres maravillosos, es capaz de misericordia. Y mirando a Cristo como víctima, entonces es posible donar el dolor, ponerlo a los pies de la cruz, para que Dios lo transforme en resurrección. Pero surge la pregunta frente al victimario, ¿por qué perdonar a quienes no han pedido perdón? La mayoría de ellos ni siquiera reconocen su crimen. ¿Por qué ser misericordioso con los que se han negado a pedir perdón y no han mostrado arrepentimiento por sus actos atroces? A la luz del amor misericordioso de Dios, descubrimos que son ellos, como lo constató Pastora, los que tienen más sed de Dios, aunque no lo conozcan, aunque aún no sepan que también son sus hijos. Los que más necesitados están de su misericordia divina y de alcanzarla por medio de nuestra oración de intercesión, de la donación de nuestro dolor y de nuestro perdón. Una vez más oímos la voz del Señor en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros nos preguntamos, aunque no nos pidan perdón, sí, aunque no nos pidan perdón, y a mí es la que más me cuesta políticamente en Colombia, hablar de eso, porque me indigna la actitud en este momento de algunos de los victimarios. Pero para ellos, lo que no es posible conseguir de pronto por la vía de la conversión, lo pueden alcanzar por la vía de la gracia, a través de nuestra oración. Y ese dicho que me imagino que es muy común en habla en español, es: Dios escribe derecho con renglones torcidos. Entonces, no sé por qué tengo tanta contradicción, tanta furia política y al mismo tiempo tanta confianza en nuestra redención como país. Nuestro Señor invita a los victimarios a que sean objeto de ese amor y de esa misericordia, a los que pusieron los cilindros Boma, y los que tuvieron esclavizados a otros seres humanos durante 14 años, sí, también, y duele. Pero como decía el cardenal Schönborn de Viena ahora en Bogotá, es que duele y cuesta, porque en la parábola del hijo pródigo, el padre, cuando otorga el perdón, tiene que redistribuir de nuevo la herencia, y cuesta, ser misericordioso cuesta, y hay que donar todo eso que nos cuesta. Y los que dispararon contra los 11 indefensos diputados del Valle después de haberlos tenido cautivos por más de 10 años, también. Para ellos habrá misericordia si quieren acceder a ella. Si dan su fiat, también para ellos habrá misericordia. Para los que asesinaron discapacitados, para todos habrá misericordia. Pero primero, si no pueden contar con su propia conversión, tienen que contar con la adoración de nuestro dolor, con la donación de nuestra impotencia, con el perdón de Dios porque uno no perdona, con el perdón humano porque somos incapaces, sino pedir la gracia de perdonar con su perdón, de amar con su perdón, de mirarlos con sus ojos, de abrazarlo con sus brazos. Y ahí acudí a Teresa, a quien conocí en esta casa, con algunas frases que decía: tiempo vendrá, Señor, donde haya de darse a entender vuestra justicia, y si es igual de la misericordia. Resplandezca vuestra misericordia en tan crecida maldad. No hay que temer, sino esperar en su misericordia, que da de descubrir la verdad de todo, porque nada quedará oculto. Y la contemplación de la misericordia la conduce a ella, hoy santa y doctora de la Iglesia, a mirarse en primer lugar a sí misma, a reconocerse en su pequeñez de pecadora, necesitada de su misericordia.
la misericordia de Dios me pone seguridad, pues me ha sacado de tantos pecados, no querrá dejarme de su mano para que me pierda. Bendita sea tanta misericordia, y con razón serán malditos los que no quisieran aprovecharse de ella y perdieran a este Señor. Esos 3 pasos en nuestros retiros nos han regulado no víctimas, sino supervivientes, seres maravillosos, que se han dedicado como ángeles de la guarda a evitar que su tragedia se repita en otros. Y hemos pensado un proyecto que seguramente va a contar con la oración de todos ustedes, que empezaría en una página web y esperamos que se multiplique, y es un hospital de campaña para víctimas y victimarios en Colombia, una página de desahogo, de catarsis, de oración, de intercesión, para que nos ayuden a consolar a Jesús en los que sufren. Y me da pena hablar de mí, pero descubrí que era mi ego. Porque si he trabajado en el mundo del periodismo, el periodista necesita ver, tocar qué, quién, dónde, cuándo y cómo. Y hablar de cosas espirituales, mi miedo era al que dirán. Y lo pensé mucho, pero decidí hacerlo. Por respeto a estos maravillosos anfitriones, a ustedes, y para ir machacando mi ego, a ver si lo logro desaparecer algún día. Y esta casa me puso la vida de cabeza. Vine hace 2 años por accidente. Vine a dar una conferencia en la Universidad de Ávila, pasé por acá y me quedé 1 mes y medio. Aquí aprendí y me di cuenta que yo no podía dar de lo que no tenía, que no podía dar si era incapaz de salir de mí misma. Y si no había salido de mí misma, era porque no me sentía amada. Aquí las palabras son insuficientes, no tengo cómo expresarlo, pero lo sentí, lo viví, lo experimenté, lo gocé, lo viví, me sentí hija amada profundamente de Dios, me sentí una consentida, me sentí una flor más de la naturaleza. Y después de eso han pasado muchas cosas, he ido, pero ahora le dije, ¿a qué me trajiste? Y me dijo, confía en mi amor por ti, y es hora de que hagas mi voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Y duré 2 noches sin dormir, y estaba conversando con el padre Maximiliano, y dice, uno no recibe para guardar, uno recibe para dar. Y por esa razón, les hablo de mí, la restauración de mi autoestima divina, para poder seguir dando con estas mujeres y para que sean las médicas, las doctoras, las enfermeras del hospital de campaña, con el que estoy segura que vamos a poner esa semillita aparentemente muerta que se va a transformar en la resurrección de Colombia. Con el aporte de María Cecilia, voy a ser la jefe de cardiología, en compasión y misericordia para otros, para los niños. Con el aporte de Pastora, con ese amor extraordinario por Dios Padre. Con el aporte de Sigifredo, hablando de justicia humana y de justicia divina. Con el aporte de Oscar Tulio, navegando en la libertad interior hasta encontrarse consigo mismo y encontrarse en los brazos de Dios. Con el aporte de María Ruby, ese coraje para envalentonar a otros. Con el aporte de Mendieta y María Teresa en la contemplación, con el aporte de Pacho Santos en la misión, es posible concebir una paz, una reconciliación desde las víctimas, desde el dolor, desde la cruz, desde la resurrección, desde la confianza en que Dios está en nuestra historia. Dios está en la historia de Colombia. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Aquí estamos todos, aquí está mi amiga Clara,
con ella y su mamá. Empezamos a hablar de víctimas porque el país no le preocupaba sino Ingrid. Yo era periodista, estaba en un lado, estaba en el otro, y de repente emerge una figura maravillosa, una mamá bendecida, una mamá que hablaba de su hija con una dignidad, sin arrodillarse a la guerrilla ni a nadie, una mujer de luz. Y empezamos a soñar cómo estaba su hija, cómo era Manuel, porque había llegado la noticia de que había un bebé en la selva. Entonces saca sus álbumes, perdón Clara por contar, sus álbumes de fotos, y entonces decía, mi nieto tendrá rizos dorados, como los tenía Clara en su infancia. Mi nieto tendrá los ojos de mi hija. Mi nieto, le estarán enseñando modales a mi nieto. Mi nieto, y empezó a soñar y a vivir de la ilusión de ese nacimiento. Con Clara Mamá soñamos la fundación. Con Clara Mamá escribió esa hermosa carta a mi hijo Emanuel, que recorrió el mundo, que ocupó páginas de muchos periódicos. Una mamá que bendecía la vida, que alababa la vida, que recibía a su hija con los brazos abiertos, que la esperaba, que la soñaba y con una dignidad a toda prueba. Así esperamos a Clara, así la recibimos, y cuando vimos su capacidad de resiliencia, entendimos que esas raíces estaban impresas en su corazón y que ese hijo iba a ser un símbolo de reconciliación para Colombia. Quiero terminar contándoles dos cosas. Aquí en Ávila pequé, dice, cometí poesía. Yo esas se las comparto después, porque era sobre los 450 años del convento de San José. Y en esa vivencia extraordinaria de luz, de libertad, yo no sabía lo que era la libertad, y cuando veía a las cigüeñas volar, empecé a experimentar algo de, ¿qué quieres? Libertad. Y escribí este poema, que voy a ver si me acuerdo, que era de los 450 años, pensando en qué pensaría Teresa. Dice, mi último y primer suspiro lo contemplo en el tiempo de él donde revivo, el ayer, el ahora y el amor de siempre. Allí acudo presurosa, toda de blanco amurallada, al arrullo de vencejos y entre rosas, sintiéndome de Dios profundamente amada. Levanto la mirada, porque anuncia San José Parlero, en un susurro paternal que mira al cielo, que la cigüeña de alas desplegadas, que descansa plácida al vaivén del viento, lleva a su nido un nacimiento. 450 años después, da a luz en la cruz y en lo alto de un convento. Y me despido como buena periodista. Yo decía, Señor, ¿y yo cómo voy a hablar de esto? Tienes que darme alguna prueba de que esto fue real, que no es producto de mi dolor, de mi enajenación, de mi soledad, que no es una defensa psicológica para sanar mis vacíos. Entonces me regaló su presencia en las fotografías. Y para explicarles esto, recuerdo una frase de mi hijo cuando tenía 3 años y vio por primera vez el mar. Se paró frente a la playa y dijo, mi mar. Cuando yo vine a Ávila por primera vez, me paré frente al sol y dije, mi sol. Anoche entendí que el Señor me había traído acá para que saliera de mí misma y hablara de nuestro sol. Gracias. Sí, las fotos las vamos a...
Bueno, pues resulta difícil decir algo después de tan maravillosa exposición. Solo quiero reiterar las gracias y señalar pues que no se podía terminar mejor. Ha sido un broche de oro, de diamante, no sabría qué más decir. Ha sido un regalo que nos has hecho a todos para terminar con una gran lección sobre el sentido de la vida y sobre el sentido del dolor y sobre un camino posible de esperanza, de sanación, de crecimiento espiritual para todos a través de este encuentro, de estos días. Y realmente no se me ocurre más que pueda decir, porque creo que ya todo está dicho a través de tus palabras y creo que ya podemos ir cerrando el Congreso. Muchas gracias. Bueno, pues para que no cerremos así, nos vamos a contar hoy, o ha querido la Orden en su vicario general, pues también acompañarnos en este momento de clausura, dado pues el valor y la importancia que ha tenido este congreso y que seguramente tendrá. Por eso quiero invitarle al Padre Emilio que nos diga también unas palabras antes de concluir. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Maribel, y a Diana, muchísimas gracias por su conferencia, que ha sido un placer. Por desgracia, la Orden no puede hacer visible el apoyo que concede a este tipo de iniciativas siempre que quiere, pero como muchos de ustedes saben, estamos en las vísperas del centenario de Santa Teresa. Este congreso, de hecho, es un prolegómeno a este centenario. Dentro de la cátedra Edith Stein, la Universidad de la Mística ha querido hacer ver que cuando se habla de Santa Teresa de Jesús, no se habla, como algunos todavía, por desgracia, piensan cada vez menos, de una persona cuya doctrina, cuya espiritualidad y cuya vida está alejada de nuestra vida de cada día. Nuestra vida de cada día, por desgracia, y muchos de ustedes aquí presentes lo saben muchísimo mejor que yo, nuestra vida de cada día incluye el dolor y el sufrimiento, a veces en unas dimensiones inimaginables para quienes no lo han pasado. Creo que estos días han hecho realidad ese lema que a mí me estremecía cada vez que lo veía en la publicidad del Congreso: de víctimas a supervivientes, en efecto, de víctimas a vivientes con una calidad de vida muy superior a aquella de quienes no hemos pasado por las experiencias que ustedes han pasado, de víctimas a sanadores, de víctimas a ángeles. Creo que la experiencia que ustedes han vivido estos días puede y debe convertirse en una luz para tantas personas que aún viven anclados, encadenados a su condición de víctimas, para hacerles comprender que ellos también pueden llegar a ser supervivientes. Es por ello que, como no podía ser de otro modo, la Orden agradece a la Universidad de la Mística, la Orden agradece a la Cátedra Edith Stein, la Orden agradece a los organizadores de este congreso y a quienes lo han apoyado el que se haya realizado, el que Santa Teresa también haya tomado la palabra en las vísperas del 5º centenario de su nacimiento para decirle al mundo: la mística es también un camino de sanación. Si hablamos de mística, no hablamos de nubes, de luces extrañas, de estupideces. Hablamos de una realidad que toca el corazón del hombre y la mujer también, el corazón herido en su más absoluta profundidad, y lo hacemos para tratar de sanarlo. No estáis huecas, hijas, les decía Teresa a sus monjas y nos lo dice a nosotros. No estáis huecos, aún más. Nada ni nadie os puede vaciar. Os podéis reconstruir y, reconstruyéndoos, reconstruir a otros. Muchísimas gracias en mi nombre y también y sobre todo en nombre de toda la Orden, de todos los hijos e hijas de Santa Teresa. Gracias. Muchas gracias, Padre Emilio. Yo creo que tu presencia hoy aquí pues también es muy significativa dentro del contexto de lo que hemos vivido
a lo largo de estos días y de lo que en definitiva ha sido el gran proyecto pues de nuestras dos infatigables trabajadoras, a las que pues de un modo muy especial quiero darles las gracias en este momento, ¿no? Porque con sus encuentros, con su pensar, con sus idas, venidas, pues han ido organizando, entretejiendo este entramado que ha hecho posible que viviéramos lo que hemos vivido estos días, ¿no? Con testimonios, con expertos, con tanta luz, con tanta vida, ¿no? Y por eso, pues, Maribel, Diana, de verdad, un gracias de todo corazón en nombre de todos los participantes, de todos los que han intervenido y de todos cuantos, pues, a través de Internet nos siguen, y de todos los que, pues, a través de estos vídeos que quedarán ahí, pues, podrán aprovechar y disfrutar todo lo que se ha vivido aquí. Y ciertamente, lo han dicho ellas, ¿no? Es imposible expresar todo lo vivido y todo lo sentido en estos días, ¿no? En esta casa, a pesar de su joven vida, ya llevamos celebrados más de 30 congresos. Y estoy seguro que no podremos olvidarlo. Teresa decía, en el momento en que le quitaron la lectura de libros, o Cristo, mejor dicho, le dice que en él encontraría el libro vivo. Y yo creo que nosotros en estos días hemos tenido muchos libros vivos que nos han hablado de cruz, pero sobre todo de resurrección. Yo creo que en esta casa, en esta aula, ha acontecido en estos días, y me van a permitir, aunque suene un poco hereje, quizás la mayor confesión de fe que hemos vivido en estos años aquí. Porque donde a través de vidas hemos realmente tocado, hemos palpado la presencia de alguien que llena de sentido todo. La certeza de que Cristo nos ha visitado, de que Cristo ha comido con nosotros, de que ha estado paseando con nosotros, de que ha estado sentado a nuestro lado, de que nos ha transmitido su palabra a través de vuestras vidas y de vuestras experiencias. Un Cristo que ha llorado, que ha caminado y que se ha alegrado aquí con nosotros. Y eso es algo que no se puede pagar, eso es algo que queda en el corazón y que seguramente a todos los que hemos sido testigos de todo ello, pues nos quedará una huella profunda y será un aliciente para decir que merece la pena seguir luchando, merece la pena seguir trabajando y merece la pena seguir dando la vida para que este mundo sea cada vez mejor y sea un espacio donde realmente el amor triunfe por encima de todas las otras realidades. Así que nada más, muchísimas gracias a todos, feliz regreso a vuestras tierras, a vuestras familias, a vuestras casas, y sobre todo los que venís de tan lejos de Colombia, contad pues siempre con nuestro apoyo, con nuestra cercanía y con nuestra oración. Feliz viaje y damos por clausurado este congreso.